De los instrumentos que revisaron y que estaban en la cápsula. Hola profesora, no sé si me escucha. María José. Sí, hola. Hola María José. Bueno, antes que siga, comentarle que yo no estuve presente en la clase pasada y vi el video, la grabación de la clase, y quedé un poquito perdida porque estaba muy malo el audio y se pegaba el video, entonces quedé un poquito perdida en ese sentido. Igual aclaré mis dudas con las cápsulas, sí, Perfecto. con las cápsulas que subió. La idea es, con esa, de la clase anterior, es que ustedes puedan ir revisando las comorbilidades. Las comorbilidades son distintas a los diagnósticos diferenciados. Y aquí me gustaría preguntarles a todo el grupo, ¿cuáles creen ustedes que son las diferencias entre diagnóstico diferenciado y comorbilidades? Voy a anotar. ¿Quién está? Puede ser que las comorbilidades van acompañando a la patología a lo que está presentando el niño, y el diagnóstico diferenciado es otra patología, nada que ver, que por ejemplo, el TEA puede ser acompañado de un TEL, ¿Sí? pero no necesariamente el niño TEL tiene que ser TEA. Perfecto. Súper buena, No sé Carolina. si se entiende lo que traté de explicar. Perfectamente. Y me alegro que tengas clara la diferencia. Entonces tenemos en comorbilidades estos trastornos, estos síndromes que van juntos, uno al lado del otro, y que tenemos un TEA como nuclear, pero también tenemos agregado otras cosas, otros trastornos. Revisamos ahí que los principales trastornos están en la línea de los trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, también trastornos de déficit atencional. Y el diagnóstico diferenciado es aquella presentación de un cuadro clínico que es muy similar a lo que tenemos como, en este caso, como TEA. Muy similar, que se parece mucho en muchas cosas, pero que no es TEA, ¿ah? Propiamente tal. Yo siempre hago este símil porque de repente, a ver si se entiende mejor. Podemos tener síntomas y signos muy similares, por ejemplo, en una gripe y en una pulmonía, ¿ah? Sin embargo, podemos tener fiebre, malestar muscular, en fin, pero una que se parece tanto porque tiene muchos síntomas y signos similares al otro, pero pulmonía tiene otras características agregadas como patología propiamente tal. Entonces, por lo tanto, tenemos que definir si estamos frente realmente a un diagnóstico de TEA con las características nucleares, o si estamos presentando algo que se parece mucho, y créeme que hay muchos síndromes, como le comentaba el otro día Carmen, que se parecen mucho, pero que no son TEA, ¿no? Y eso no es menor en la escuela, porque muchas veces nos encontramos con niños, por ejemplo, con déficit intelectual como base, que presentan algunas características de aislamiento social, pero los aprendizajes formales que tiene que tener la escuela no se adecúan si lo instalamos a ese niño con déficit intelectual como base en una escuela de autistas exclusivamente de autismo, una escuela especial de autismo. ¿Cómo se va a programar? Que las adecuaciones que se van a hacer para TEA, probablemente para ese niño con déficit intelectual no van a ser las más adecuadas para sus propios aprendizajes. Por eso es tan importante hacer esta separación, porque si tenemos claro cuál es nuestra base, podemos también hacer lo que estamos haciendo aquí en este diplomado,
podemos entonces hacer las adecuaciones curriculares pertinentes, adecuar los tratamientos y las intervenciones. Bien, alguna otra, espero que con eso, si hay alguien más que tenga alguna duda. Sí, o sea, como para aclarar concretamente, entonces Sí. hablamos de comorbilidad cuando hay específicamente confirmado un diagnóstico de TEA y se asocia, por ejemplo, el TEL. Ahí solamente se habla de comorbilidad. Ahí se trata muy bien la comorbilidad. Cuando lo asociamos, pero tenemos un diagnóstico, y eso lo podemos encontrar en todas las enfermedades que podemos encontrar, ¿no? Sea una esquizofrenia, también le puede dar una depresión, y están juntas. Pero el diagnóstico principal es de TEA, y la depresión se va a unir, y por lo tanto se puede intervenir, si uno tiene la claridad, se puede intervenir específicamente, por ejemplo, la conducta disruptiva asociada a un déficit atencional con impulsividad, y limpiarla del TEA, porque eso nos va a permitir unos mejores aprendizajes formales, ¿ya? Los aprendizajes de la escuela, ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra duda para continuar con nuestra hoy día de diagnóstico? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? Diana. Bueno, me interesa, vamos a revisar un video, una parte de un video, ahora, que tiene que ver con una evaluación de un A2. Como saben ustedes, como revisaron en la bibliografía, el A2 es una escala de diagnóstico que permite el diagnóstico del autismo, una escala de observación que permite el diagnóstico del autismo. El A2 es, a diferencia de todas las otras, de los otros instrumentos de evaluación que hemos revisado, que ustedes han revisado en la cápsula, como el CSBS, que está indicado para niños de entre 6 y 24 años, como el MCHAT y el MCHAT-R con la entrevista de seguimiento. Todas estas escalas son escalas de tamizaje que nos permite tener una información sobre un riesgo de autismo, ¿ya? Normalmente estas escalas, por supuesto, las rellenan los papás que están ahí esperando en la atención del niño sano, esperando en la consulta, rellenan estas escalas y las entregan, es decir, es de un autorreporte parental. Sin embargo, la diferencia importante con el A2 es que en el A2 se elicitan conductas, se elicita un ambiente que permite observar si están presentes las conductas, si están presentes los manierismos, si están presentes, es decir, las situaciones que conforman lo nuclear del TEA, ¿ya? Así que les pido, por favor, que con mucha atención miren este video y que cuando lo vean vayan pensando en los aspectos nucleares del TEA. Y para que después me puedan decir ustedes si lo que estamos viendo ahí es un TEA y qué argumentos usarían ustedes para poder tener un antecedente y validar su hipótesis, que por supuesto que va a ser una hipótesis. Pero les pido entonces que con mucha atención lo miren. Por favor, Cristina, si fueras tan amable de hacer correr el video con la condición que habíamos conversado previamente. Cristina, ¿estás por ahí? Sí. Sí, es que como te lo había enviado pensé que lo ibas a poner tú. ¿Quieres que lo coloque yo? Sí, El video. por favor, acuérdate, ya no estamos.
Entonces les pido toda su atención, observen estos aspectos nucleares de esta pequeñita. Yo voy a... Sobre todo le gustan los muñecos, la de comer, no se escucha muy bien, no sé si soy yo la que no escucha. ¿Consulta escuchan bien? No, no se escucha. No se escucha bien. Ya. Voy a colocarlo de nuevo. Pero se veía bien. Y si puedes abrir el otro, por último vemos los primeros 12 minutos. Ayer hizo 28. Y ella es el tipo de cosas que sobre todo le gustan los muñecos, la de comer, de todo. Estoy escuchando muy mal. La bici, tiene una familia. No, es que lo que pasa es que tengo que hacer otra cosa. Y si vemos el archivo completo y lo cortamos a los No 10 sé, minutos. no es eso. Lo que pasa es que Bien, pero cortado, me dice. Ayer hizo 28. Y ella es el tipo de cosas que sobre todo le gusta muñecos, la de comer, el biberón, la bici, tiene una cortinita y a veces le gusta la cortinita. Y cosas de música, todo lo que tiene relacionado con la música le gusta. Tiene una guitarrita, le gusta mucho, una pandereta, todo lo que es así, una voz, Mientras solucionamos este problema técnico del audio, me gustaría preguntarle, para que vayamos refrescando la memoria, ¿cuáles son los aspectos nucleares del TEA? ¿Qué tenemos que observar acá? ¿Hay algún comentario? ¿Qué tendríamos que observar? Jessica, Andrea. Ricardo, bienvenido también en esta oportunidad. ¿Qué es lo que observamos en un niño TEA? Sí, ¿cuáles son los aspectos nucleares del TEA, Evelyn? Hola, es que estoy con problemas en mi computador, entonces no sé si se escucha mucho. Yo creo que en primera instancia el TEA es digamos, presenta dificultad a nivel de habilidades sociales y todo, y cuando uno ya empieza a pesquisar, especialmente en preescolares, sus habilidades comunicativas, su intención, su lenguaje, tanto corporal, tanto verbal, en donde uno ahí hace esta interacción de juego de rol, el contacto visual, ¿verdad? Eventualmente su lenguaje, cómo lo emite, algún movimiento estereotipado, alguna situación que cuando uno le presenta, si el niño responde o no atingente, las habilidades pragmáticas, ¿verdad? Es como todo ese total. Si pudiéramos juntar eso, el TEA tiene, y te agradezco una muy buena descripción de todas las conductas y lo que debiéramos observar. Evelyn, y para el resto también, no olviden que el TEA tiene dos aspectos nucleares. Uno es lo que tiene que ver con las interacciones sociales. ¿Ah? Si hay déficit, a veces no existen estos déficits, más bien una interacción social atípica. Y el otro gran grupo son las conductas y las conductas estereotipadas que podemos encontrar, además de las alteraciones sensoriales, las dificultades de repente en la interacción, en la comunicación social, etc.
Pero esos aspectos, lo que también Evelyn ha también descrito, son lo que tendremos que mirar en el video que vamos a observar. ¿Se presentan o no se presentan? No se olviden también que en varias ocasiones yo les he comentado la absoluta necesidad de que manejen el desarrollo típico, porque es la única manera que nos podemos identificar cuando este desarrollo se escapa de lo típico, de lo normal. ¿Ya? Bien. Ahora sí, Cristina. Sí, o sea, lo voy a intentar. Ya, vamos a hacer. Hoy día ha sido un día complejo de estas cosas de la tecnología. Vamos a ver. No se escucha. A ver, si me dan unos minutos. Ahí Sí, es el audio. Es el audio. Sácalo, por favor, Cristina. Saca esta. Voy a mirar. Yo te lo mandé por correo a ti. A ver. Veamos. Ay, no lo tengo acá. No, este no es mi computador, así que aquí no tengo nada de esto. Bueno. Ay, Dios. No tengo nada de este guardado. Vamos a mirar si en el correo. Ya, me parece, Ricardo, una buena idea. Lo que pasa es que acá necesitamos también poder conocer el lenguaje, ¿ya? El lenguaje que está mostrando. ¿Cómo se llama? Voy a mirar si lo puedo. No sé si ustedes están mirando mi computador. ¿Lo ven? Cristina. Cristina. Vamos a ver si se puede abrir aquí. No, parece que hoy día no quiere aparecer con nosotros en este momento. Bien, vamos a mirar entonces con los elementos que tenemos lo que podemos hacer. Ahí está. Cristina, ¿fueras tan amable de comenzar de nuevo para ir mirando ya sin tanta interrupción estos 10 minutos? Ustedes están viendo acá a esta niña de aproximadamente 3 años con
se involucra en una actividad que está total y completamente estructurada, en el sentido de que el ADOS, esta escala de evaluación para el diagnóstico, tiene una cantidad de módulos, que son 5, y que están definidos según la cantidad de lenguaje que tengan las personas, los niños y las niñas, y según también las edades, ¿ya? El módulo que están viendo en este momento es el módulo T, que está hecho para niñas y niños entre 12 meses y 30 meses, con un nivel de lenguaje muy bajo o casi sin lenguaje, ¿ya? ¿Por qué se aplica esto? Porque, vuelvo a decir, se van a presentar una serie de situaciones que lo que está buscando acá la persona que está haciendo la evaluación es elicitar si ella hace lo que uno tiene que hacer a esa edad, si es lo que un niño neurotípico debe hacer o no, ¿ya? Entonces, antes de que llegue el niño o la niña, se instala un espacio de evaluación con juguetes que se suponen van a ser interesantes para él o para ella. Y que van a permitir un adecuado rapport, ¿no? Es decir, que se encuentre contento, tranquilo, idealmente en este espacio de juego, eso es principalmente. Lo que están viendo ahí es el uso de algunos elementos, como pueden ver, Noa le pone en la oreja ahí a esa muñeca el teléfono, y eso es un buen indicador, ¿ya? Porque hace lo que se denomina el juego simbólico, que debiera estar presente ya entre los 3 y los 4 años, ¿ya? Hay varias entonces situaciones que se van elicitando respecto a esto y cómo reacciona al juego. Por ejemplo, ahí eso como un lápiz labial, que lo que hace es hacer como si estuviera pintándole los labios, ¿ya? Y se van tomando notas en una escala muy estructurada, la verdad, una escala donde se van punteando de 0, 2 o 3, y algunos en estas escalas que se llegan después a un algoritmo para ver si lo que se está ahí presentando son o no conductas que podríamos, que nos podrían indicar que están dentro del trastorno del espectro autista, ¿ya? Esta evaluación incorpora a la persona que está a la cual se le está haciéndose el diagnóstico, a diferencia de las otras escalas que no son así, que son de reporte de los papás, ¿ya? Miren cómo ahí juega y le está tratando de dar comida, haciendo como si estuviera dándole comida. Cada uno de estos módulos tienen alrededor de 15 subpruebas. Profe, Dígame. ¿en algún momento vamos a ver el A2, así como la prueba? El texto, ¿cómo son? ¿O no? ¿En qué sentido? En el texto, lo que estás viendo acá es el espacio donde se está haciendo la evaluación de lados, ¿ya? Cada módulo de lados, no sé si alcanzan a ver ustedes esto, se los voy a mostrar después que termine aquí se va, como le decía, observando y codificando en el momento en que se realiza la prueba. Sí, pero por ejemplo, las cosas a evaluar en el niño. Por ejemplo, los ítems que conlleva la prueba.
vuelvo a decir, lo importante del ADOS es que evalúa justamente los aspectos nucleares del autismo, evalúa si si hay comunicación, cómo es la comunicación, es adecuada para la edad y la cantidad de lenguaje que maneja, se comunica con frases o no se comunica con frases, se comunica con la mirada, todo eso se va evaluando. Si hay interés compartido. Fíjense ahí, Anoa, que ella pareciera ser disfrutando de la situación, pero solamente lo disfruta ella. Uno esperaría que a esa edad una niña muestre el objeto de disfrute, se lo muestre, se lo ponga delante a la mamá, se lo vaya a mostrar lo que le está gustando. Si no hace eso, se evalúa con una tabla. ¿Cuántas veces hizo esa interacción? ¿Cuántas veces mostró? O si no, mostró en absoluto el goce compartido, que es parte de esta interacción social que esperamos en un niño de la edad de ella. Además de que si te mira o no te mira a la cara, que como pueden ver ella mira poco, no es alguien que se haga contacto visual permanente. Entonces, eso es todo lo que se va, en todas estas 15 subpruebas, se va revisando si se cumplen los parámetros de comunicación, de interacción social, de intereses y de juego imaginativo. Sobre todo en este módulo, que es el módulo T. ¿Ya? Se van ahí. Fíjense que ella nunca le muestra esa cosa que tanto le gusta, no se la muestra a la mamá. Y eso se evalúa. A eso se le pone un puntaje. Tampoco mira a la examinadora. Exactamente. Bien. Sí, eso es lo que lamentablemente no lo podemos escuchar, pero esa es una buena observación. No mira al examinador, sigue su propio ritmo de juego sin integrar a nadie. Profesora, entonces, previamente uno al leer este protocolo o esta serie de tareas, uno igual constantemente va intencionando para que el niño dé respuesta y así uno va verificando. Toda la evaluación A2 tiene que ver con eso, con elicitar, con intencionar la respuesta de la comunicación, de la interacción, de los intereses que tenga, si hay, cuando son A2 para personas más grandes, si tienen o no un interés restringido por un tema, en fin. Sí, porque muchas veces cuando uno le aplica estos test a la cuidadora y le dice si, no sé, el niño responde, la mamá es capaz de decirte sí responde. Pero después cuando uno lo evidencia o trata de hacer esta intención de respuesta, el niño lo responde. Entonces, claro, es otra mirada como más del profesional que está evaluando. Tiene que mostrar, no importa lo que los padres digan, por eso esta evaluación se puntea ahí. Y no importa que la mamá te diga, mira, si en la casa juega con todo el mundo. Sí, eso es típico, por eso. Porque lo que importa es lo que se observa ahí. Claro, eso es típico. Lo que uno observa ahí, ¿ya? Por supuesto, en el caso de niños pequeños, como en este caso de Noah, hay, se le pide al cuidador principal que esté, porque hay cosas que específicamente se le pide a la madre, que se le pide, por ejemplo, que llame a la niña, por su nombre. Mientras está la niña jugando con algo, le dicen, llámela, por favor. Si la niña no responde la primera vez, a la segunda vez, uno le pregunta a la mamá, ¿qué hace usted para que ella preste atención? Entonces la mamá puede describir, mire, yo llego y me acerco a ella, la toco, le hago cosquillas, me pongo adelante, en fin. Pero la niña no responde al nombre. Y no responder al nombre se puntea con mayor puntaje que si respondiera al nombre a la primera vez. ¿Ya? Y otra cosa, usted mencionaba, profe, que en el caso de cómo se divide por tramo de edad, si en este caso a Noah le aplican a esta edad, 2 años aproximadamente, después a los 6 le volvemos a aplicar el A2 con las otras habilidades que se espera,
y así de manera sucesiva a lo largo de la vida, para que de ese modo nosotros planteemos como la propuesta del apoyo, o es solamente en esta instancia para diagnosticar el TEA y No, después más adelante? ¿Cómo se no maneja eso? necesariamente. Como les comentaba yo en la cápsula, Sí. existen distintos instrumentos, como ustedes saben, con distinta uso incluso y con distintos respaldos de investigación. El ADOS y el ADR, que están hechos por los mismos autores, son lo que se denominan los gold standards, ¿ah? Las evaluaciones con mayor peso en investigaciones que se han hecho a lo largo de en investigaciones longitudinales. Se puede evaluar varias veces con el ADOS, ¿ah? Porque aunque se supone que puede conocer las respuestas, la persona que está siendo evaluada, podemos ir encontrando con los distintos módulos. Dijimos que empezamos con un módulo T, que es para niños y niñas muy pequeños, de 12 a 30 meses. Después un módulo 1 que va de 31 meses para adelante, donde tenemos a sujetos con preverbales o palabras sueltas. También podemos tener a personas más grandes que tengan esas características del lenguaje y vamos a aplicar ese módulo. Después tenemos el módulo 2 para mayores de 3 años habitualmente, que hable con frases, aunque sean frases cortas, aunque sean frases frases cortas de 2 palabras, así de cortas. Y así sucesivamente hasta el módulo 4, que es para personas que tengan fluidez verbal. Por lo tanto, podemos hacer una evaluación a un adulto de 50 años y le podemos aplicar este instrumento con bastante certeza de que las respuestas, lo que vamos a lograr como resultado, nos va a dar información relevante, vuelvo a decir, de los aspectos nucleares del autismo, ¿ya? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profesora, quedó súper claro. Bien. Por favor, ¿qué vieron en esta niña? Que no fija su mirada, que está ensimismada en los objetos de su interés. No hay una interacción ni siquiera con la mamá, a pesar de que la mamá se ve súper chocha de lo que está haciendo la niña. Yo creo que como todas las mamás lo somos, y no vemos objetivamente la dificultad de los hijos. Y principalmente a mí me llamó mucho la atención eso, el ensimismamiento que ella tenía, aun cuando responde, supongo, porque como no se escuchaba, a lo que le va solicitando la examinadora cuando interactúa con la muñeca, le pinta los labios, le da comida, todas esas cosas las ejecuta súper bien, pero no hay una interacción real con su entorno. Eso fue lo que a mí me llamó más la atención. Muy bien, muy buena, Diana, la observación. Porque vemos aquí una niña que no participa con el otro, y sabemos que eso es una condición básica del autismo. Cómo se interactúa con el otro, cómo se presta atención, en fin, todo lo que ya conocen de más bien teórico. Bien, Diana, súper una buena observadora. ¿Alguien más? Ya, chiquillas y chiquillos, tírense a la piscina, si aquí no hay malas respuestas, todas son buenas y todas nos van a aportar a todos a conocer un poco más y a mirar un poco mejor a lo que debemos prestar atención específicamente cuando estamos frente a un niño que estamos con una duda de diagnóstico. Tal vez también los tiempos de atención en cada una de las tareas. Claro, es como que el niño iba para todos lados, entonces como que no mantenía en el rato del juego simbólico, claro, tiraba la muñeca y al parecer algo le dijo la profesional y ahí como que empezó a ejecutar, pero no tenía como seguimiento el juego, no había una dinámica como interactiva, que es como lo clásico que de repente si uno interactúa con un niño, le responde y el niño igual atiende.
Entonces el tiro después se fue a la mesa, después volvió a la mesa y ahí seguía como en un mismo círculo. Exactamente, muy bien. Iba como con su propia idea de juego. Claro. No con y hacía caso en algunas cosas. Era una niña que no tenía una conducta disruptiva, ni mucho menos. Hacía caso, pero aquí tenemos que ver esas otras características que llaman la atención indudablemente en NOA. Otra cosa que se evalúa, que no alcanzamos a ver, no sé si alguien se fijó, en un momento la persona que está haciendo la evaluación destapa como un conejo, ¿no? Está de peluche. Ese objeto, cuando se empieza a hacer esa parte de la evaluación, ya viene alguien entrando a la plataforma. Lo que se busca es si es capaz de hacer lo que se llaman las comunicaciones básicas, las protocomunicaciones, las comunicaciones que son previas al lenguaje, ¿ya? Cuando la madre mira, en este caso, cuando la profesional está mirando, le indica con la mirada, sola con la mirada, no le indica, no hace el gesto con la mano, no se lo dice verbalmente, solo le indica con la mirada ese juguete muy llamativo por lo demás, que es un peluche a control remoto que se mueve, ¿no? que va como saltando. Y lo mira, y lo que busca ahí es que la niña mire, igual que ella, a ese juguete en particular, sin más indicación que la mirada, ¿ya? Y si no logra eso, también vamos punteando. La otra cosa que se evalúa importantemente es el uso de gestos. Y se evalúa en forma mucho más severa, en el sentido de que se puntea con más rigor en personas más grandes. Porque podemos, y ustedes pueden tener estudiantes, pacientes que son adolescentes, que se han adaptado un poco al aspecto, a la cosa social, con mayor o menor dificultad, pero en lo gestual es donde fallan, ¿ya? Cuando yo le pido una de estas pruebas, como les decía, estas 15 subpruebas que tiene helados, cuando estamos con personas más grandes, le decimos que nos muestren cómo se lavan los dientes, que hagan la mímica de cómo se lavan los dientes, ¿ya? Que se paren y que hagan como que abren las llaves, como que se pasan el cepillo o usan el diente, todo lo que hacen. Y todo eso se va evaluando, ¿no? Se le va poniendo puntaje. ¿Existe ingestualidad o no? ¿O esta es muy pobre? ¿O hay gestos que solo se restringen a alguna sola cosa, como aplaudir para algo, pero nada más que eso? No hay gesto como de negar, ni de decir que sí, ni levantar los brazos, los hombros cuando estoy, no sé, sorprendido o en duda de algo, ¿ya? Entonces, todos esos elementos se van observando y se van indicando en una, a ver, espero que vean ahí, no sé si, en una cartilla como esta, ¿ya? Ahí la están viendo, donde se puntean todas estas conductas, las conductas, y ahí está la descripción de la conducta, y se van punteando. Una vez tenido toda esa información, punteando todos los ítems, se va a la última página de esto, aquí, y aquí eso se suman y se transforman en algoritmos, ¿ya? Ahí. Y ese puntaje final se lleva a esta última tabla y nos indica el grado de severidad, o sea, nos indica si hay autismo, hay espectro autista o no hay indicadores suficientes para hacer un diagnóstico previo, ¿ya? Respecto a esta evaluación.
¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, tenemos esta evaluación muy utilizada, como les decía, pero yo quisiera también comentarles sobre el MChat. ¿Ah? El MChat es una evaluación de screening también, que además tiene una característica importante para nosotros, porque se está haciendo todos los se hizo primero la traducción, después se hizo la culturización de la herramienta a través de una investigación que hicieron en la Universidad Católica, y el MChat revisado más la pauta de entrevista posterior, cuando veamos algún indicador que está con riesgo, va a ser lo más usado porque se va a implementar en todo lo que son los programas de niños sanos. Entonces, el Ministerio de Salud va a hacer esa aplicación de manera no voluntaria, como muchas veces se hace hasta ahora, sino de materia obligatoria, ¿ya? Así que también me interesa que ustedes puedan manejar bien el MChat, conocer cuáles son también cómo se toma el MChat, y además cuando tengo yo que volver a repetir con esta nueva, con la entrevista que se hace posterior, si yo encontré algunas áreas que pueden estar en riesgo, o cuando el riesgo es tan grande o el puntaje es tan alto que me dice que me salto esa segunda entrevista y hay que derivar de manera inmediata a un especialista, ¿ya? Así que, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre ese MChat? Sí, profe, Adelante, todas las preguntas. yo tengo una duda. Lo que pasa es que en nuestra área se sabe que las necesidades permanentes y las transitorias tienen a cargo distintos especialistas. ¿Ya? Las necesidades educativas permanentes son de los educadores diferenciales, y así se va diversificando. El test que usted está presentando a raíz de este diplomado, ¿nosotros lo podemos aplicar o lo estamos aprendiendo Mire, como por visualizarlo, o lo vamos a poder utilizar nosotros como método? El ADR y el A22 requieren de una acreditación internacional. ¿Ya? Y no es parte de esta diplomado. Una acreditación que normalmente en Chile vienen a ser como un par de veces al año. Esta acreditación implica 3 días por lo menos del curso propiamente tal, y después de la práctica. Y además de eso, requiere adquirir la batería. La batería de lado es una maleta más o menos contundente, que tiene hartos elementos, tiene cuentos, tienen estos juguetes. Uno puede juntar alguna de esas cosas, pero hay otras cosas que no las puede fabricar, sino que hay que comprarlas formalmente, y ambas cosas son sumamente caras, ¿no? Tanto la acreditación como la batería. Entonces, para efecto de este diplomado, lo que yo les quiero compartir es que existen elementos de screening que son usados, que incluso yo ahí cuando les mandé en los materiales, ustedes pueden descargar, se pueden hacer online, digamos, puedes ir punteando online y te salen los resultados, ¿no? Pero el A2 y el ADR requieren de una acreditación extra. Ya, sí, no, sí, mi tema era porque en algún momento también nos han presentado, o sea, cuando yo estudiaba, test para evaluar los trastornos fonológicos y temas de comunicación, pero en el momento de la práctica y trabajar, en el fondo solo aplica la fonoaudióloga. Entonces era como para saber si es que estas pautas, o si existen pautas de observación para TEA, en el fondo íbamos a poder aplicarlas certificando que habíamos sido nosotros, o bien se necesitaba el educador diferencial o el terapeuta. Es una acreditación internacional, como te decía.
Ya. Es parte de este diplomado, en esta ocasión por lo menos. ¿Ya? Pero profesora, Diga. estos recursos que entrega la guía de MinSal como anexos al final, como estas fichas de pesquisaje, sí se pueden utilizar, porque ahí menciona que cualquier profesional o cuidador, y ahí obviamente uno puede tal vez derivar. A mí me pasa mucho que yo por eso igual hago este diplomado, porque yo trabajo en preescolar y Ya. cuando en la escuela de lenguaje, entonces en medio mayor llegan muchos estudiantes que no hablan y normalmente siempre son derivados por el lenguaje, pero cuando uno ya comienza a trabajar con ellos se da cuenta que hay algo más que el lenguaje, no es solamente un TEL. Entonces muchas veces pasa de que uno, claro, le sugiere a la mamá derivarlo al neurólogo, uno envía el informe de la fono o el informe pedagógico, digamos, curricular, y siempre el neurólogo como que dice, no, esperemos hasta los 6. Claro, entonces tal vez esta herramienta como estos mini cuestionarios sirven como apoyar un poco la dinámica que pasa en el establecimiento o la información que uno recopila con la mamá, porque muchas veces las mamás van a los médicos y no dan toda la información. Entonces, si uno certifica con este documento, validado por el MinSal, yo creo que te ayuda por lo menos a reforzar, porque muchas veces el pesquisaje tardío, de repente yo niños que sé que tienen TEA, y si no hay un diagnóstico, no hay un diagnóstico, los niños llegan a los 6 años y recién le dicen que son TEA, aunque a pesar de que la escuela de lenguaje les ayudó harto, o sea, se integraron, aprendieron, pero sus habilidades sociales siguen estando atrás, entonces pudieron haber recibido la ayuda antes en otro establecimiento. A eso Exactamente, lo que tú, Evelyn, estás tú hablando, no alcanzo a ver sí, quién es hablar. sí, no te preocupes. Sí, pero me encantaría verlas y verlos. Bueno, lo que tú estás planteando es algo que ocurre muy a menudo. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud, y yo creo que un poco porque ahora el director de salud mental es alguien que estuvo trabajando mucho, mucho en TEA durante su vida profesional, ha hecho investigaciones internacionales, en fin, Matías Irarrázaval, y él está ahora a cargo de salud mental del Ministerio de Salud. Por lo tanto, ha llevado esta inquietud al Ministerio de Salud y nos damos cuenta, o sea, no hay ningún estudio hoy día en el mundo que indica que si nos esperamos las cosas van a cambiar. Todos los estudios nos indican de que tenemos que hacer lo que se denomina intervenciones tempranas, no solo para TEA, sino para cualquier trastorno o retraso del desarrollo. ¿Ya? Entonces, porque hay una cosa, acaba de salir un estudio en Noruega, por ejemplo, sobre los indicadores que pueden tragar el MChat puro, solo, no el MChat revisado, pero no con esta entrevista de seguimiento. Y pone alerta una cosa que no es menor. Nos indica de que el que reporta, sabemos que este es un trastorno con una base biológica, y nos dice que hay que tener ojo con el que reporta, porque puede ser que para los padres no sea un problema lo que están observando, ¿ya? O no les llamen absoluta la atención, ¿ya? Porque si el padre, habitualmente el padre, puede ser similar, entonces, ¿por qué me voy a preocupar por esto? Entonces, también, por eso es tan importante el aporte que ustedes van a hacer, porque ustedes van a ver a estos niños en otros ambientes y van a poder definir si hay alarmas aquí, ¿ya? Existen hoy día muchos de estas pruebas de tamizaje, de screening, que pueden ser utilizadas. Como le decía, está básica en el sentido de ser utilizada por niños y niñas de muy corta edad, pero también existe una escala australiana de Asperger en realidad, que también nos puede decir, oye, aquí hay cosas que llaman la atención, que necesitamos más información, ¿ya? Así que eso, Evelyn, tienes toda la razón. Esperar es lo peor que podemos hacer, lo peor, de verdad, porque por Dios que se notan 2 o 3 años de intervención. Sí, obviamente uno lo hace como profesional y siempre trata a lo mejor de orientar a la familia, porque tampoco yo le voy a decir que su hijo tiene TEA, no, porque sería una irresponsabilidad. Pero lo importante es que estés atento o en alerta a los signos, claro. Pero como en este caso sí, siempre cabe al final de la responsabilidad de la familia, porque hay familias que muchas veces, como usted dice, asimilan a que el papá fue igual, el hermano chico fue igual, y el tema que después, a mí me ha pasado. Entonces, claro, egresan de la escuela, los niños se integran súper bien,
y me dice, tía, porque aleteaba, caminaba en puntita, y hablaba con... Yo le decía, pero mamita, ¿se acuerda que yo le dije? Lo bueno es que uno tiene que evidenciar todo. Sí, tía, y claro, se enfrentan a otra realidad donde tal vez no está la profesora que las apoyó con un grupo tan pequeñito, a una cantidad de Y estudiantes de uno a 40 niños, uno, y ahí empiezan los problemas. exactamente, empieza a haber, y empiezan a aparecer estas comorbilidades, Sí, como la ansiedad, como la depresión, empiezan a sí, aparecer fuertemente y generan conductas que son altamente disruptivas. Por eso es tan importante que todos los que estamos en esto tengamos la capacidad de mirar, sumamente, así con mucho detalle, con mucha, así, investigando. Así que súper bien, pues, Evelyn. no, Buenos muchas gracias, reportes. profe, igual. ¿Quién más, por favor? El resto. Ricardo, ¿cómo ha sido la integración hoy día? Habías estado fuera de la sala la semana pasada. ¿Alguna consulta, Ricardo? ¿Andrea? Yo tengo una consulta, sí, Andrea. Sí. Con respecto al MChat. ¿Ya? ¿Ya? Voy a iniciar el video para que me vea. Ya, con respecto al MChat, Julia, cierto que hay una primera parte que es donde uno le realiza la entrevista, o sea, los papitos responden la primera parte del MChat, ¿cierto? Sí, así es. Acorde a esto, bueno, yo lo descargué desde mchatscreen.com. Sí, esa es la ¿Súper? página oficial. Perfecto. Ya, entonces respecto a esto ya, me señala, ¿cierto? Que son 20 puntos donde responde sí o no. Posterior a ello, me dice que yo saco un puntaje. ¿Es así o no? ¿Cierto? Ya, que tengo un Claro. bajo riesgo que viene siendo entre 0 y 2, ¿cierto? En eso, lo que pasa habitualmente cuando tenemos 0 de 2, no tenemos un muy bajo riesgo. Y se sugiere que se pueda repetir en 1 o 2 años más la misma entrevista. No otra, esa misma. ¿Ya? Perfecto. Ya. Es que me pasa porque, de hecho, tengo un caso de una peque de 1 año 7, ¿ya? ¿Ya? Ella tiene 1 año 7 y yo le apliqué el MChat a los papitos la semana pasada, porque de hecho ¿Ya? justo se dio con todo esto, entonces ¿Ya? me favoreció mucho y la pequeña salió con 6 puntos, acorde a lo que esto me mencionaba, ¿ya? Entonces me habla que tengo un riesgo medio. Es Riesgo así, moderado ¿cierto? de TEC, ¿cierto? Ya, entonces en este caso yo tengo que aplicar ahora la segunda parte que viene siendo la Exactamente. entrevista. En la entrevista de seguimiento. A diferencia de la primera parte, la entrevista de seguimiento la haces tú. Eso quiero saber. En términos generales, ¿cómo se aplica? Tú le vas preguntando porque son las mismas 20 preguntas, pero aquí en vez de sí o no, dice pasa o no Sí, pasa. o no pasa. ¿Ya? Entonces, cuando dice pasa, en esta lógica de algoritmo, vas, porque además hay varios ejemplos exactos, ¿ya? Y vas siguiendo esa lógica. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Es que en la entrevista previa, en la primera MChat, tú tuviste algunos ítems que eran sí o no, que hablan del riesgo. Lo habitual es que en esas preguntas específicas tú hagas una profundidad, profundices sobre aquellas preguntas que salieron alteradas en la primera parte. Perfecto. ¿Ya? Y ya, posteriormente a eso, ¿cómo se determina el puntaje? Porque si en el puntaje final de la segunda entrevista, si tienes 6 puntos en la primera, debieras hacerle rápidamente la segunda. ¿Ya? Si en esa segunda, si en la entrevista, la que tú le vas a aplicar, tiene un puntaje de más de 2, hay que derivar de inmediato. Ya, y en este caso, bueno, la verdad es que no me había tocado un caso así, y con el tema de, bueno, por eso igual tomé el diplomado, por los pequeños TEA que tengo. Entonces, ya, la derivación pertinente, ¿cómo debiese ser? ¿Hacia dónde, hacia qué lo...? ¿Qué es lo que habitualmente al pediatra, Ya, en primera instancia,
con una derivación que indique que le aplicaste el MChat y dónde están los... o a un neurólogo infantil. Ya. Esas son las líneas de intervención primera, sobre todo con el puntaje que sacaste en la primera, en el MChat, la encuesta que hacen los padres. Ya, súper. ¿Qué te pasa a ti con eso? Es que, porque, bueno, me nace la duda porque, bueno, la pequeña viene derivada del neurólogo. ¿Ya? Entonces, el neurólogo la derivó a terapeuta ocupacional. Pero el neurólogo no colocó un diagnóstico, retraso en el lenguaje. Te lo están considerando como un TEL. Sí, siempre pasa eso. Siempre lo tiran como un TEL. Es como típico de los neurólogos, porque yo tengo dos mellizos. ¿Ya? Sí, lo puso como retraso en el lenguaje. Edad, después cuando cumplen cierta edad, como que ahí recién asumen que A los tiene 6. rasgo de TEA. Es como A mí me temor pasó lo mismo. yo de repente con los neurólogos. Tienen razón, pero es importante, quizás sin tener, lo que uno tiene que indicarle a los papás, y lo vamos a ver en las próximas sesiones, cómo voy indicando el diagnóstico, porque no es un diagnóstico fácil de transmitir. Cualquiera de nosotros nos morimos de susto si nos dicen eso. Entonces, si ustedes están observando que aquí realmente hay otras cosas que están apareciendo, si esta niñita que está Marcia, era la que estaba, parece, preguntando. Marcia. Marcia. Pero, Andrea, ¿tú crees Andrea, que tiene TEA? Según tu experiencia, según tu despertío. Es que lo que me ha pasado con esta pequeña, que ha sido bien particular, ¿Ya? que los papás estaban todo el día con el teléfono, acá, todo el día el teléfono. Yeah. Entonces, o la pantalla, la tele grande, y entonces la niña no tenía estímulos, no se comunicaba nada. Entonces, ya, disminuimos eso, comenzamos a aplicar, le di sugerencias terapéuticas y todo, y la niña ahora dice wow, reconoce al perro como wow, porque la niña no hablaba, nada. Yeah. Entonces, no hacía contacto visual, y es algo que pasa, 3 semanas, llevamos 3 semanitas, y ahora hace contacto visual, ahora reconoce el wow, dice uva, entonces ahí es donde me nace un poquito. Si puede haber sido un retraso en el lenguaje, puede ser retraso en el lenguaje. No, yo creo que a lo mejor sí lo tiene, a lo mejor sí tiene problema en el lenguaje por la parte que tú dices que es la estimulación, pero quizás te ha anexado con un TEA, pero yo creo que a lo mejor es muy poco tiempo como para que mi experiencia te desespere, a lo mejor podría esperar unas semanitas más o un mes y ahí a lo mejor arriesgarte, o tratar de intentar de buscar un especialista que te colabore. Estamos observando esto, porque lo que sí estamos claros aquí, en este caso de Andrea, es que hay cosas que debiera haber logrado que no logró, ¿cierto? Y eso hay que mostrárselo a los papás. Todavía no le podemos poner nombre, porque definitivamente el diagnóstico todavía no está configurado, pero sí estamos claros que algo que debiera haber logrado, como la aparición, exactamente, algo está pasando, y es oportuno intervenir rápidamente. No, y igual me ha pasado tener niños. Yo igual he recibido niños a los 3 años, no hablo nada, ni siquiera. Y lo típico que uno el tiro para la antena, y después yo soy la profesora de kinder, entonces normalmente uno siempre pesquisa a los niños de medio mayor, y después yo los he recibido en kinder, y los niños hablan 1000, entonces la mamá igual reconoce que son hijos únicos, viven con la abuelita, o tienen dinámicas familiares, que los neurólogos igual derivan mucho a eso, el tema de la interacción. Entonces, igual por eso dicen que tienen retraso del lenguaje, para que vayan a una escuela de lenguaje y nosotros otorguemos todas estas herramientas, pero si esto ya se escapa de lo normal, y aunque nosotros le sigamos estimulando y el niño sigue con estas mismas conductas, al final uno igual deriva, y van a decir que a los 6 años. Es que el tema es que muchas veces las escuelas de lenguaje son como la única opción, entre comillas, porque somos grupos pequeños, tenemos 15 niños en sala, potenciamos el lenguaje con las habilidades pragmáticas y todo, porque lamentablemente no hay tantas instituciones en las escuelas especiales, son como casos muy específicos. Entonces, los TEA, de repente, por este tema de niveles que tienen, influyen mucho. Estos cambios también desde el Ministerio de Educación van a tender a desaparecer las escuelas especiales.
Claro, entonces al final entramos a un mundo, o se va a un PIE, o se va a una escuela especial que puede retroceder, o se va a una escuela de lenguaje que la pueden estimular, pero también uno aborda otro tipo de diagnóstico. Entonces es como súper ambiguo, engorroso muchas veces qué oportunidad le damos a la familia para que este niño avance realmente. Ese es el tema. Como pueden ver, tienen además un tremendo campo, porque vamos a necesitar escuelas especializadas en TEA, de verdad, especializadas en TEA. Sí, es verdad. Así que Es que hay muchos niños en el sistema. Sería lo ideal que hubieran escuelas TEA. Claro, pero eso también ha ido variando, porque el ministerio también está pidiendo otras cosas a las escuelas especiales. Y uno se encuentra con situaciones como que de repente le piden que pasen inglés, matemática y química a grupos de niños TEA que no tienen lenguaje. Entonces, cosas como esa están pasando. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Por favor, si hay alguna duda respecto a estos instrumentos de evaluación. Profesora, la matriz de comunicación igual es un instrumento como alternativo, porque igual es como una plataforma digital, y ahí como que te ubicas por categorías y todo. Lo que pasa es que todas estas herramientas de screening, lo que nos hacen observar es si el niño en esta etapa de la vida, como en el cuestionario del bebé del 6 a 24, el otro que están de 16 a 30 meses y así sucesivamente, cuán emparejados están o lejanos están de un desarrollo normal. Eso es lo que nos va a ir mostrando. Así que les pido, por favor, que no olviden revisar de repente eso mismo, revisar cuál es el desarrollo normal, qué es esperable para una población y también una población dentro de la ruralidad, una población dentro de lo urbano, con estas características puntuales, ¿ya? Porque eso es la base. De ahí tenemos que ir mirando cómo nos vamos distanciando de eso, ¿ya? Y poniendo atención en ese distanciamiento e intervención. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Estamos ya en la hora. Yo, profesora, antes que termine la clase, Adelante, por favor, consulta cortita. El MChat entonces nos sirve como guía, pero ¿quién puede aplicarla? El MChat, si tú la revisas, te vas a dar cuenta que es el MChat al menos, es una encuesta en realidad de autorreporte de los papás. Si en ese autorreporte salen alteraciones o el puntaje son mayores a 2, tú debieras hacer una entrevista propiamente tal. Y con lo que estás aprendiendo hoy día, debieras ser lo suficiente capaz de aplicar el MChat con esta entrevista posterior o esta de seguimiento, ¿ya? Y ser capaz entonces con esa información de poder hacer las derivaciones pertinentes. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. De hecho, primero, la validación del MChat, que la última fue el año pasado, en 2019, por un grupo de la Universidad Católica, busca justamente que este instrumento, así, MChat más la entrevista de seguimiento, sea aplicado por enfermeras, por el sistema de salud primaria en Chile, ¿ya? Para que hagamos lo más rápido posible, al menos una indicación de riesgo. Y a partir de esa indicación de riesgo, hacer las intervenciones tempranas. Ahí, a las que les interese, a los que les interese, hay una línea de trabajo bien potente en Estados Unidos, que es la del Mind Institute, que es el Denver Instituto, que también han trabajado mucho y tienen además mucho respaldo de las intervenciones tempranas, en niños muy pequeños que han ido haciendo estas intervenciones. Por supuesto que a nosotros en Chile nos complica de repente porque lo que ellos proponen es una intervención de 12 horas semanales por 3 meses. Probablemente nosotros no tenemos la posibilidad, menos ahora, de poder hacer esas intervenciones de esa manera. Pero lo que podemos hacer, y hay que hacerlo, es a los papás entregarles herramientas para que puedan hacer las intervenciones en casa.
y generalizar esto. Y ahí hay un grupo bien interesante en Argentina, que es el grupo Panacea, que también se capacita a los papás en intervenciones mediadas por padres. Así que también ahí hay mucho que aprender, y han sido experiencias muy exitosas por lo demás. Así que revisen en MChat las dudas que tengan, las vamos a poder ir revisando para que ustedes también tengan, si aparece alguna otra duda que tengan por ahí en estos momentos que vayan apareciendo. Dime, Yo Andrea. tengo otra duda más. Ya, es con respecto al sábado. Porque según nos Igual tengo enviaron, esa misma duda. sí, porque según nos enviaron, nos van a subir una prueba, un cuestionario que hay que contestar. Y tengo la duda con el horario, cómo va a ser la modalidad. Entonces, por favor. Para Bueno, organizarnos, por favor. Lo que yo entendí, lo que va a pasar es que en el portal va a estar disponible una prueba, ¿ya? Va a estar disponible en la tarde del sábado, tengo entendido, lo que Cristina se lo va a aclarar totalmente, y esta va a estar disponible por toda la tarde, pero ustedes van a tener 40 minutos, creo, o 45 minutos para responder la prueba. Una vez que inicien la prueba, se empieza a tomar su tiempo, ¿ya? Y a los 45 minutos, a los 40 minutos, eso no lo tengo muy claro, el portal se va a cerrar y no hay ya, y con eso, y se va hacia la nube para que se pueda revisar esta. Ahí está Cristina, yo creo, con información más dura al respecto. Sí, efectivamente van a poder entrar. Tengo entendido, por lo que nos informó el informático, que es de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿ya? Y tienen solo una oportunidad, o sea, contestan su prueba, la envían y ya no pueden volver a realizarla nuevamente, ¿ya? Si alguien tiene dificultades para contestarla entre las 2 y las 9 de la noche, tiene que comunicarse a través de correo para ver si la puede contestar en la mañana, ¿ya? Es mi caso, a mí me gustaría poder contestarla en la mañana. Sí, entonces yo creo que mañana, como siempre enviamos un correo el día viernes, mañana voy a ya enviarles un correo con toda esa información, ¿ya? Súper, Así gracias. La modalidad de la prueba, ¿cómo es? Alternativa. Solo alternativa, selección múltiple. Me da la impresión que debe ser similar para los que trabajamos en educación a los cuestionarios del CPIP. Ah, sí, más o menos. Es lo mismo. Selección múltiple y con un tiempo. Sí. Y si cuando se acaba el tiempo, pero se te bloquea la prueba y se va con lo que contestaste. Sí, pero ya, son pocas preguntas, ya no es una prueba muy larga, así que yo creo que tienen posibilidades que les vaya muy bien. Entran los contenidos de diagnóstico diferencial. Gracias, la confianza. Diagnóstico diferencial, comorbilidades e instrumentos de evaluación. Es los 3 temas de los resultados de esta 2 semanas. Exacto. Ya, okay. Y o sea, yo creo que no les va a costar mucho con los trabajos que han hecho y realizado en general. Esto es un descanso quizás también para... Ya, sí, porque estaba preocupada. Para ustedes, ¿ya? Así que no se copien. Antes de terminar, Cristina, lo único que me gustaría hacer énfasis antes de terminar hoy día, hacer énfasis entonces que todos estos instrumentos, incluso dados con toda la validación en investigación que tienen, son instrumentos que nos permiten construir un diagnóstico. Un diagnóstico no se va a construir solo por pasar un instrumento, se va a construir en forma con todas las personas que están alrededor, incluyendo los padres que son re importantes para que podamos también tener la información de los otros ambientes. Pero ese diagnóstico se construye con un grupo multidisciplinario, ¿ya? Eso para que quede claro. Profe, le puedo hacer una consulta, pero es que es como algo más personal. ¿Qué pasa cuando a un niño TEA se le da medicamento y si no hay constancia en la medicación, ¿le trae algún efecto en su conducta?
Lo que pasa es que mucho de la medicación, principalmente, que uno se asusta un poco de ver como la risperidona, que son un antipsicótico, pero lo que hace eso es tranquilizarlo. Porque, como hemos visto en esto de las comorbilidades, existen muchas conductas que afectan extraordinariamente la convivencia. ¿Ya? Si nosotros podemos esas conductas manejarlas a través de fármacos, a manejar el sueño, por ejemplo, la ingesta alimenticia, la ansiedad, como vieron ahí en ese caso que les mandé, y podemos limpiar eso y equilibrar a ese niño, bienvenido sea el fármaco. ¿No? Pero Ahora, es que mire, pasa algo antes que se me olvide, cualquier fármaco de este grupo, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado en cómo se lo entregamos y evitar, sobre todo, que existan estas como lagunas de la medicación. Lo recomendable es que no haya lagunas. Tanto la instalación de un fármaco como el quitarlo tiene que ser de manera progresiva, porque lo que pasa es que si uno se lo quita hoy día porque no había más en la farmacia, porque tengo que sacar permiso por lo que sea, no tengo dinero, que es típico eso, no fui al hospital a buscar los remedios, el efecto que va a provocar se denominan efectos rebote. Entonces, todas esas conductas que antes nos complicaban mucho, las vamos a ver exacerbadas. Es que me pasa particularmente con mi sobrino, con Juan Pablo, que él tiene TEA y su mamá no quiere entender y no es como constante con los medicamentos y trabaja conmigo durante la semana y sus reacciones no me han dado como mucha tristeza porque esta semana estuvo como ido, no respondió ningún estímulo, porque la mamá le empezó a dar medicamento ya como una semana, después no se lo da de nuevo, lo prefiero 1000 veces sin medicamento, porque esta semana fue una sensación muy extraña. Eso genera en los pacientes mucha desregulación, bioquímicamente hablando. ¿Ah? Y por lo tanto tenemos que preservar también ese equilibrio, porque si no las conductas van a ser también como la estás observando tú en este sobrino. ¿Ya? Entonces, tanto la instalación como el quitar el medicamento tiene que ser de manera progresiva y así está. Un medicamento de este tipo se demora entre 2 o 3 semanas en instalarse en el organismo. 2 a 3 semanas. ¿Ya? Entonces, van a pasar 2 a 3 semanas antes que veamos realmente los efectos que puede estar generando. Los efectos positivos, obviamente, que puedan estar generando. Pero si de repente yo llego y lo termino un día, vamos a ver a los 2 días un rebrote de toda la cosa más florida de la sintomatología. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Gracias. Eso lo que dice la profesora es verdad. Mi hija pasa por periodos de medicación y efectivamente, pues se hace yo soy súper cuidadosa con el tratamiento de Amanda. De hecho, a mí el viernes estaba vuelta loca porque se me estaba acabando uno y su psiquiatra no me contestaba y su papá se llevó la receta. Entonces no tenía cómo comprarlo porque esos medicamentos se compran con receta y son recetas retenidas. Entonces, claro, efectivamente su psiquiatra me contestó el domingo en la noche y el lunes en la mañana yo vuelta loca para poder comprar el medicamento porque sé cuáles son las causas de quitarle sorpresivamente o de golpe un medicamento a un niño que está en un tratamiento prolongado. Entonces, por eso... gracias por este compartir, porque mejor que nadie ustedes si lo estás viviendo tú en tu propia experiencia familiar. Y si lo viven como docentes o como... es que la mamá no quiere entender que no mira, no sigue. Mircia, ¿cómo ayudarla? Que ahí mira, hay Mircia, que hacerle un apoyo igual a la familia. Mircia, si tú quieres, mira, yo soy mamá de una niña con TEA. Entonces, si tú quieres, yo no tengo tema, yo puedo conversar con ella de mamá a mamá. Oh, sería genial. Te lo juro, yo no tengo ningún problema. De mamá a mamá, y puedo compartirle mi experiencia. Mi hija ya está un poco más grande, tiene 16. No es un camino fácil, es un camino que muchas veces uno vive muy sola, pero es bueno compartir.
No, Es es que a mí bueno, no me gustó verlo así, no sé, es bueno me tomar parece. de la mano. Te juro que mi hija es distinta cuando ella está con sus medicamentos y cuando los necesita, porque efectivamente hay periodos donde no los necesita porque logramos que ella equilibre sus emociones, porque lo que le manda a tomar es un ansiolítico más un medicamento para poder dormir. Y hay momentos que tiene buenas rachas, como le decimos nosotros con la psiquiatra, y ella pasa periodos prolongados sin tomar medicamentos, pero se los quitamos y claro, y por ejemplo ahora con el tema de la pandemia retrocedimos todo lo que habíamos avanzado durante 2 años y volvimos a los medicamentos. Pero hay que hacerlo, porque es la forma en que ayudamos a nuestros hijos a que estén bien. Claro, y pueden haber eventos como Daisy con su propia experiencia está mostrando. Situaciones y como la pandemia, situaciones de estrés, cuando el organismo está estresado cambia mucho la respuesta. Así que súper buena esta, ojalá Mirce que tu hermana lo pueda coger bien. Eh, Te voy a dejar mi número Yo pienso, ya, el y es chat que yo para igual que pienso que ella tiene TEA, pero ella es adulta. Yo igual creo que ella Y, tiene TEA, pero hay cosas que yo le trato de explicar con todo lo que he estudiado, pero es complejo, de repente hay días que Y yo lo creo hace que hay súper bien también, y hay días que Mirce, no hay que ayuda hacer un nada. apoyo, hay que hacer un apoyo tal vez a la familia también, porque muchas veces cuando pasan los problemas con los niños, el problema no son los niños, muchas No, yo veces son siento que el las problema conductas que es reaccionan los papás y predomina en el niño, porque si la familia cambia, el niño se adapta. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Puedes apoyar mucho a tu sobrino sí. con toda tu estrategia, pero si la familia no está recibiendo un apoyo también, entonces esta cuestión es como un sistema súper ecológico. Es que Entonces tiene que ser lo que todo. yo les gracias por los decía, consejos, los voy a tomar en cuenta. lo que yo les en decía, esto que están indicando ustedes, la familia no es solo la mamá, no, Claro, también todos, es los todos, hermanos. el No hermano, entonces, olviden a los sí, hermanos. Los hermanos sí. pueden ser un grupo que además hay que cuidar mucho, porque normalmente apoyan harto. Entonces también hay que cuidar a la mamá, a la abuelita, a la nana, si es que existe. Todo esto tenemos que estar ahí en la misma línea de intervención, la misma línea de trabajo, de distintas posturas, por supuesto, pero en esa misma línea. sí. Bueno, ya De nos hecho, hemos es súper pasado muchísimo, importante. me va a retar nuevamente Sí. Cristina por usar. No, pero está Gracias Minutos, interesante la clase. por eso 2 minutos, disculpe. profesor. No, ahora ya tienen minutos ilimitados la clase, así que no se preocupen. Ya, 2 minutos. Dos Ya. minutos Así que, para compartirles una última cosa. Yo creo a ver, que adelante. muchas veces, a mí me ha tocado en realidad, ya en este peregrinar de mamá, nosotros somos muy unidos como familia, gracias a Dios. Mi esposo es un muy buen apoyo para mí y mis otras hijas pequeñas también. Entonces, nosotros contenemos y Amanda, ella es muy protectora de sus hermanas pequeñas. Entonces, ella tiene como esa cosa de ser muy protectora y hemos creado una bonita familia, una familia TEA en realidad. Nosotros somos lo mismo, o sea, nosotros teniendo a Amanda somos lo mismo, pero es muy difícil porque los papás tienden a esconder, tienden a tratar de hacer que esto no está. Y hay que estar, pues si los niños nos necesitan apoyo, los medicamentos no son malos, los medicamentos ayudan, son un complemento, entonces es importante. Por ejemplo, Amanda no hace terapia ocupacional, pero hay niños que sí lo necesitan. No es el caso de mi hija, pero hay niños que sí lo necesitan, y si lo necesitan, pues hay que buscarlo, buscaremos cómo hacerlo. Pero para los papás es difícil porque yo creo que faltan instancias donde uno como papá pueda compartir su sentir y sus experiencias también. Pero los papás tienden a esconder. A mí me ha tocado ver a muchos papás que ojalá y nadie escuche que sus hijos son TEA. Sí, aunque suene muy, muy duro, ¿no? A veces las personas nos avergonzamos un poco, nos asustamos tanto y nos avergonzamos. Bueno, pero eso también tenemos que conversarlo, y lo vamos a conversar Sí. cuando hablemos también de todo lo que es la comunicación y cómo se comunica un diagnóstico, qué características y qué condiciones también tenemos que tener para eso. Así que Daisy, muchas gracias por lo que tú estás compartiendo, porque Sí. escucha que nos enseñas con eso. Y yo como profe también siento que los colegas no están preparados. Siento que los colegas, porque cuando yo les conté, o sea, en realidad dentro de una capacitación, yo no tengo tema con decir que mi hija es TEA.
No, para mí no es un tema. Para mí Amanda es una niña con una condición distinta. Su cabecita funciona distinto y todos los niños son distintos. Pero sí, cuando tú dices, no, ¿sabes qué? Mi hijo es TEA, todos te miran así como bicho raro, así como, oye, pobrecita tu vida. Y pasa mucho con los profes, que te miran así. O lo que le espera. Una cosa así. Claro, o me llegó un niño TEA, pucha, es un tremendo cacho. Pero no saben la oportunidad que tienen con un niño que definitivamente les va a enseñar. O sea, yo soy una profe que me encanta la diversidad. Entonces yo aprendo todos los días en mis clases con mis niños. Y pucha que los echo de menos porque por Dios que me hace falta. Entonces yo creo que eso también les falta a los establecimientos educacionales, ese sensibilizar a las personas que trabajan en los establecimientos educacionales frente a esta diversidad a la que estamos enfrentados. Porque no solamente son los niños TEA, son muchos niños, los niños que tienen trastorno de hiperactividad o déficit atencional, también son mal mirados dentro de los establecimientos educacionales porque son un cacho. Para muchos profesores son un cacho. Bueno, así va a ser. Pamela se está yendo ya, dice que ya es muy tarde. Bueno, dar la última recomendación, recordar de participar en el foro también es para que compartan entre ustedes, ya, o sea, pueden preguntarse, responderse entre ustedes mismas, preguntar cosas a los docentes, ya sobre todo que ya les queda poquito para su certamen el día sábado, así que ahí ya la profesora Patricia va a estar contestando este foro, y también para que ustedes se comuniquen y armen sus grupos WhatsApp, se den sus números de teléfono, etc. Así que el foro es de ustedes, para que lo manejen, ¿ya? Hay unas preguntas orientadoras, pero ustedes también pueden comunicarse. Bueno, yo termino, dejo a Patricia para que dé sus últimas palabras. Los felicito por su linda vocación que tienen de estar formándose en esto. Es increíble cómo con el cariño de que hablan de sus pacientes, de sus estudiantes, de sus niños, así que aquí yo como espectadora los felicito a todos ustedes. Eso. Hacer un grupo de WhatsApp. ¿Viste? Hilda dice que ya aganchó ya con el grupo de WhatsApp. Súper bien. Me parece, muy bien. También compartirle cualquier duda que tengan. De repente uno tiene dudas que son profesionales y también dudas de mamá o de tía. No, ustedes saben cuál es mi correo, así que por favor, estoy media complicada con la computación hoy día, está mi PC muriendo. Pero lo que pueda aportar, ni un problema. Ha sido un gusto hoy día tenerlos un montón de rato, y me parece que, espero que no hayan quedado dudas respecto a nuestros temas. Muchas gracias por todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesora. Nos Saludos a vemos. todos. Saludos, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Que estén bien. Cuídense. Chao. Gracias. Disculpe, profesora, yo llegué tarde porque no podía entrar a la plataforma. Me era imposible. Estamos echando de menos. ¿Cómo estás? Sí, aquí Te estamos. dejé mi número. Se extrañaba la Evelyn. Me dejamos La Hilda, se extrañaba la Hilda. ¿Te extrañé, Hilda? Sí, La yo también no lo extrañé. No podía entrar, no había instancia, no podía. Al fin, no sé cómo lo hice, al final copié una página de mi teléfono y ahí pude entrar. Pero ahí era imposible, no sé qué pasaba. La Mónica no la vi hoy día tampoco. No, tenía un problema, la estuve llamando, tenía un problema familiar. Ah, dale cariño, dile que me eché de menos. Hilda, cuando le pase eso, me escribe, Hilda, cuando le pase eso, me escribe a mi WhatsApp para que yo le vaya orientando, ¿ya? Ya, excelente, sí. Envié un correo a la profesora que no podía entrar. Bueno, pero ahora van a hacer un grupo de WhatsApp, así que... Hagámoslo, sí. Excelente. Gracias. Chao, Ricardo. Chao. Chao. Hace mucho. Chao. Que estén bien. A estudiar, chicos y chicas.